Hola, bienvenidos nuevamente a una parte más, a un trayecto más de nuestro recorrido por esta senda filosófica. Vamos a darle continuidad a nuestro proyecto y recordemos siempre nuestro eslogan: pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Debemos mantenernos en esa perspectiva, en ese principio que es el que nos sirve como fundamento para el desarrollo de forma conjunta de este proyecto. La semana pasada les dejé una pregunta en el aire, una pregunta interesante, ¿no? Ya ustedes van a encontrar sentido a lo que les planteé sobre la relación entre la pornografía y la filosofía. Bien, empecemos recordando lo que nos dice Aristóteles: nada escapa a la filosofía, ni tan siquiera la nada misma. Por lo tanto, como punto de reflexión, esto sería más que suficiente para entender que cuando nos ubicamos desde la perspectiva filosófica para reflexionar sobre un tema, podemos establecer una relación entre la filosofía y cualquier aspecto de la realidad. El tema de hoy, interesante: Aspasia de Mileto, una filósofa que vivió en la época del máximo esplendor de la Grecia antigua, bajo el mandato de Pericles. Así que, bienvenidos nuevamente a Senda Filosófica y damos comienzo a nuestra disertación. Bien, yo les preguntaba la semana pasada que cuál es la relación que existe entre la pornografía y la filosofía. Se trata simplemente de que nos vamos a dar un paseo por el término, lo vamos a explicar y la relación va a ser establecida a través de la disertación sobre Aspasia. Entonces, empezamos con el tema. El diccionario de la Real Academia Española define primero a la pornografía como tratado acerca de la prostitución, lo que corresponde exactamente a los significados de sus componentes griegos: porné, que es la prostituta, y grafein, grafé, que significa escribir. Cabe notar que la primera raíz remite al verbo pernimi, vender, ya que las prostitutas solían ser esclavas. Pero atendiendo nosotros a esta primera definición de lo que es la pornografía y la división de la palabra, fíjense que lo que nosotros hoy en día vemos y entendemos como pornografía desde el punto de vista audiovisual es prácticamente una representación gráfica, una lectura gráfica, visual, de un hecho o una actividad de prostitución. ¿Ok? Mientras las personas están en el acto de la prostitución, están siendo grabadas, graficadas su actividad visualmente. Esta sería la primera explicación sobre el término. Una
una representación gráfica, visual, explícita sobre un hecho de prostitución. Ok. Ahora, la palabra griega porné, que designa a la prostituta de calle o de baja estofa, la prostituta fina y educada, cara y de altos vuelos, es la hetera. Tiene en efecto la misma raíz, aunque en grado cero, del verbo pernemi, vender exportando. Pero esto no es así porque la prostituta fuera esclava. Eso no es exacto. En Grecia había prostitutas esclavas y no esclavas, mujeres libres que ejercían la prostitución. Esto es importante aclararlo porque la prostituta, la porné, era la prostituta vulgar, la que ejercía su papel, vendía su cuerpo, prestaba su servicio en un burdel, a donde podía ir todo el mundo. Y generalmente estas personas, estas prostitutas, estaban bajo el mando, bajo el sometimiento de una persona. Pero ellas eran porné porque vendían su cuerpo, porque prestaban un servicio sexual a cambio de dinero. ¿Ok? Era la prostituta, la mujer en sí misma que ejercía la prostitución, la que vendía su cuerpo. Y esto pues es importante aclararlo también. Ahora bien, la porné se llama así porque vende su cuerpo y sus servicios. Y nada más. Porque se ofrece o es ofrecida en un mercado de compraventa. Había una persona que tenía a su cargo a estas porné para prostituirlas. Es lo que hoy en día llamamos un proxeneta. Y en efecto, pues hay un derivado de permeni que se aplica a los esclavos, a la gente que es vendida, pero que no es porné, sino pratos, es decir, vendido como esclavo. En cambio, porné no es la persona que se vende para ser esclavizada, sino la persona que presta un servicio sexual a través de su cuerpo, la persona que vende el producto. También existe el masculino pornos para el prostituto, es decir, el hombre que vende su cuerpo, el hombre dedicado a la prostitución, que en Grecia también los había y eran bastantes. Era una actividad muy común. Entonces, fíjense ustedes que yo les quiero resumir un poquito esta idea para no confundirlos, ¿verdad? Y acá he hecho una pequeña diferenciación de cada uno de los términos, ¿ok? Y voy a retomar lo que he venido diciendo, pero ya de una forma resumida para que les quede claro. La porné, es decir, la prostituta de la calle o la que trabaja en el bar, ¿verdad? Y que está o que la tiene a cargo un proxeneta, ¿verdad? O que era ofrecida en los mercados de compra-venta, ¿verdad? Para que prestara el servicio sexual. Bueno, la porné se llama así porque vende su cuerpo y presta sus servicios sexuales. El pratos es el esclavo, pero no con fines de explotación sexual, sino de esclavitud. Un pratos es un esclavo. Yo lo compro
estoy en Grecia, lo llevo a mi casa y allá él va a hacer mi servicio. Yo no le voy a pagar nada, va a ser mi esclavo, y por eso es un pratos. El pornos es el hombre que se prostituye, el hombre que vende su cuerpo, que presta su servicio sexual, que eso era muy común en la Grecia antigua y en la Roma antigua también. Tanto las mujeres como los hombres se prostituían, es decir, había porné y había pornos. Porné, prostitutas femeninas; pornos, prostitutos masculinos. Y aquí nos empezamos a acercar ya a la relación entre todo este tema de la pornografía, de la prostitución, y Aspasia de Mileto, la filósofa que nos está ocupando hoy en nuestra disertación. La hetera, a diferencia de la porné y de los pornos, a diferencia de las prostitutas, tenía relaciones libres y consentidas que estaban basadas en una mutua satisfacción. El partenar, o la persona que estaba con la hetera, debía disfrutar con ellas, y ellas debían estar contentas con sus regalos y atenciones. La hetera era libre de acostarse con quien quisiera. Ella no tenía quien la mandara. Sin embargo, algunas de ellas también eran como una especie de esclavas o consortes fijas para algunas personas. Es decir, prestaban el servicio exclusivo a un hombre determinado. ¿Ok? Quedaban como con cierto rango de exclusividad. ¿Cómo es el caso de Aspasia con Pericles? Entonces, he querido empezar haciendo toda esta aclaratoria, la diferencia entre porné, pratos, pornos, permini, ¿ok? ¿Para qué? Para clarificar qué es cada cosa y poder ubicarlos en contexto antes de entrar a hablar de lleno sobre Aspasia de Mileto. Entonces, bueno, habiendo aclarado todo esto, ahora sí voy a pasar a hablarles sobre Aspasia de Mileto para que nos quede más clara esta relación que hemos querido establecer entre la pornografía, el papel que desempeñaba Aspasia de Mileto en la Grecia antigua y la filosofía. Entonces ahora sí yo voy a entrar de lleno en el tema. Bien, entonces Aspasia vivió aproximadamente entre el 460 y el 401 a.C. El nombre de Aspasia significa la bella bienvenida. A la edad de 20 años, Aspasia se marchó con su padre de Mileto, en Asia Menor, hacia Atenas. Ella nació en Mileto, ahí estuvo hasta los 20 años, pero a esa edad su padre la trasladó a Atenas. En su ciudad natal, su padre ya había decidido convertirla en hetera. Las heteras eran mujeres que vendían su cuerpo a cambio de dinero, pero no lo hacían como las prostitutas comunes. La mayoría de las veces se trataba de mujeres de mucha cultura, que eran muy respetadas por su sabiduría. También Aspasia había recibido una formación brillante. Algunos comediógrafos de la época llegaron a tildar a Aspasia de porné, de prostituta. En Atenas dirigía una escuela de heteras y regentaba un burdel que visitaban los hombres más ilustres de la ciudad. El político Pericles se enamoró de la joven, 20 años menor que él, abandonó a su mujer e hizo de Aspasia su palaqué, una compañera
ilegítima. Entonces, fíjense ustedes que en la manera como se los he planteado, nos queda claro que Aspasia no era una porné, una prostituta común y corriente, sino que era una hetera, era una especie de dama de compañía, de mucho prestigio, que prestaba sus servicios sexuales a hombres de alto rango, filósofos, políticos, oradores, intelectuales de la época. Ese era el papel que desempeñaba Aspasia por voluntad propia, por libre elección. ¿Ok? Ese era su papel. Pero lo que es importante destacar aquí es que cuando a ella la trataban de porné, era por odio, por rabia, por prejuicio. Porque había quienes no la veían con buenos ojos y de hecho hay quienes decían, miren, Pericles dejó a su mujer y se puso a vivir con Aspasia y eso lo llevó a la ruina. Gastó fortunas por darle gusto, la complacía en todo, hacía todo lo que ella le decía. Aspasia era prácticamente la que mandaba en Pericles. Esa era la visión de las personas que veían con prejuicio la relación entre Pericles y Aspasia. Pero cuando Aspasia se convirtió en la palaqué de Pericles, pues literalmente se convirtió en la otra, fuera del matrimonio, que es la forma como lo expresamos hoy en día. No, fulanito de tal es casado, no, pero ese tiene la otra en tal lado, o está con la otra en tal parte, o vive con la otra bajo tal circunstancia. Esa sería una palaqué de la modernidad. ¿Ok? Ese sería, y ese era el papel que desempeñaba Aspasia con relación a Pericles, a pesar de que ella, pues, Pericles terminó dejando a su esposa y Aspasia terminó viviendo con él, ya, como su mujer. Ok, bien, entonces hasta aquí llevamos el tema bastante claro. Ok, ahora, la unión entre Pericles y Aspasia, como ya les dije, provocó un escándalo. Y los círculos formales de Atenas pues ridiculizaron a Aspasia por su pasado porque sabían que era una hetera. ¿Ok? Entonces, entre otros, Ateneo de Naucratis, autor de obras sensacionalistas y de entretenimiento, escribió: Pericles llevó una vida de placer, abandonó a su mujer y vivió con Aspasia, la famosa hetera de Mileto. Aspasia llegó incluso a ser acusada por su conducta y a Pericles le costó mucho conseguir que la dejaran libre. Después de la muerte de Pericles, en el año 429 a.C., Aspasia se casó con el mercader de ganado llamado Lisicles. Aquí hay que aclarar algo. A Pericles lo mató una peste. Y Pericles era el gobernante, la autoridad máxima de Atenas, en Grecia. Y Pericles llevó a Grecia a una época de esplendor impresionante. La hizo crecer, fortaleció las instituciones, construyó estructuras físicas, le mejoró la calidad de vida a Grecia, a los atenienses de la época, ¿no? Y claro, ese porte de él de superioridad, de hombre preparado, racional, de autoridad, si a él lo enamoró la belleza de Aspasia, a Aspasia de él lo enamoró esas características que yo les acabo de mencionar. Entonces fue una atracción apoyada en diversas razones de tipo mutuo, ¿ok? Pero a él lo mató la peste que asoló a Atenas en esa época, y Pericles murió, y Aspasia, pues por supuesto, quedó viuda, quedó hermosa, quedó joven todavía, y se puso a vivir con el mercader de ganado llamado Lisicles. Ahora fíjense ustedes que esta parte que voy a mencionar a continuación es quizá lo que más nos interesa, ¿no?
destacar. Aspasia era considerada una maestra excelente en las especialidades de filosofía y retórica. Sócrates le pedía consejo y le enviaba a sus alumnos. Los más instruidos de la ciudad confiaban mucho en ella por ser una mujer tan culta e inteligente. Aspasia tenía una formación académico-intelectual en retórica, en oratoria, en filosofía, que eso era muy exclusivo en las mujeres de la época. Y ella, como hetera, era más libre que cualquier mujer de Grecia. Todos esos atributos, todas esas ventajas, su belleza, su preparación, hacía que se convirtiera en una mujer pues muy deseable para cualquier hombre de la época. Fíjense ustedes que en uno de sus diálogos, Menéxeno, Sócrates dedica los más grandes elogios a su maestra Aspasia. Incluso confiesa que la teme. Y nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cuál era el nivel de preparación de Aspasia para que Sócrates, siendo prácticamente el filósofo más grande de su época, acudiera a ella a pedirle consejo y a formarse con ella? Porque incluso Sócrates comentaba que en un momento Aspasia, o en más de una oportunidad, estuvo a punto de sonárselo por testarudo y mala cabeza. Y él la respetaba y le temía. Lo dice él mismo, ¿no? En el diálogo Menéxeno de Platón, ¿no? Entonces, solamente eso nos permite discernir que Aspasia no era cualquier cosa, era realmente todo un personaje del momento con una influencia impresionante, y quizá esto, más que el mismo hecho de ser una hetera, era lo que causaba tanto prejuicio, tanto odio y tanto resquemor entre algunos círculos filósofos griegos que se desquitaban simplemente comparándola con una porné, por puro odio nomás. Bueno, Sócrates también en este diálogo del Menéxeno repite un discurso que Aspasia debió de haber improvisado. Se trata de una oración fúnebre por los caídos en la guerra del Peloponeso. Pericles también había pronunciado un discurso con el mismo motivo, pero Aspasia en su discurso enumera las virtudes del pueblo ateniense, las virtudes tradicionales, y dice que a los vivos se les debe llamar a no llorar excesivamente por los muertos. Entonces, fíjense ustedes cómo todos estos rasgos que he destacado hasta ahora hacen tan importante la figura de Aspasia en la antigua Grecia. Intelectual, oradora, filósofa, escritora, académica, consejera, encargada de preparar a la gente más elevada de la élite griega de esa época, filósofos, políticos, oradores, gente de la vida pública. Y en una época en la que la mujer era vista con mucho prejuicio. Porque ¿qué decían los griegos de la mujer? No, para criar muchachos y para estar en la casa, para más nada. ¿Ve? Entonces Aspasia realmente en ese sentido era un personaje muy, pero muy privilegiado, ¿no? Ok. Ahora fíjense ustedes, para reforzar lo que les acabo de comentar. En la antigüedad clásica, la retórica, el arte de la oratoria, es una disciplina muy importante. Expresarse con artificio tenía mucha importancia y se recomendaba a los filósofos practicarlo. Como dice Aspasia, abro comillas, porque con un discurso bellamente expuesto sobreviene el recuerdo de las acciones gloriosamente efectuadas y el homenaje para sus autores de parte de los que las escuchan.
Cierro comillas. En el arte de la oratoria se combinan la espontaneidad y una preparación estudiada. El discurso debe estar bien construido y no producir un efecto de rigidez, de manera que la filosofía de Aspasia se desenvolvía predominantemente en los espacios públicos. La pensadora vivía los momentos de diálogo, amaba la conversación y la alocución en forma de discurso. Este modo de filosofar tiene un componente pedagógico. Y acá nos encontramos nosotros con dos aspectos que ya hemos venido resaltando en las disertaciones anteriores. El discurso, el diálogo, la pedagogía. Aspasia no veía la filosofía como una cosa de puro estar contemplando libros. No, para ella la filosofía tenía que desembocar en una forma de vida práctica. Y claro, lo demostraba con el tipo de vida que llevaba. Porque si se dedicaba a formar gente, si se dedicaba a educar, era una vida práctica. Mejorar la expresividad de las personas, la forma del pensamiento, el discurso, lograr que la persona tuviera más capacidad para llegar a acuerdos con los demás a través del diálogo y sobre todo llevar la filosofía a los aspectos más sencillos y más comunes de la cotidianidad. Esto era, entre otras cosas, el propósito que Aspasia, la mal llamada Porne, siendo hetera, aspiraba a lograr con su filosofía, con su proceso de formación. Y fíjese que ella regentaba un burdel, pero también a esa gente la preparaba. Mire, aprendan a hablar, aprendan a expresarse. A las mujeres, sean refinadas, actúen como damas, sean delicadas, sean el foco de atención. Hagan uso adecuado de la palabra. Todo esto es realmente pues muy importante, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir en el aspecto de la filosofía a través del diálogo, a través del discurso. ¿Para qué? Para lograr convertirla en una pedagogía. Ahora fíjense bien, otra idea de Aspasia. Una filosofía que se hace realidad al hablar resulta más educativa y tiene también de este modo un efecto social. Es lo que hemos mencionado del efecto transitivo de la filosofía, en el sentido de llevarla a la práctica, de ver cómo la aplico en los aspectos de la cotidianidad. Y esto Aspasia lo defendía también de una manera muy sencilla, muy genial. Ella quería animar a filosofar y no simplemente a proclamar cualquier tipo cualquier tipo de filosofía académica. O sea, miren, Aspasia, Sócrates, Séneca, los tres que recuerdo en este momento, en eso coincidían. Para ellos, la filosofía no era puro bla bla. Voy a sentirme importante, voy a sentirme lleno y voy a regodearme. Porque repito, no. A ver, si pronunciamos un discurso, si desarrollamos una idea, ¿qué hacemos para realmente comportarnos como filósofos? Tenemos que desembocar en algo. Y lo podemos hacer en cualquier aspecto de la vida. Entonces, por eso Aspasia decía filosofar y no simplemente proclamar ningún tipo de sabiduría académica. Y fíjense ustedes, otra cosa muy importante, y ya para cerrar esta disertación, que decía Aspasia: oído, a nuestros padres, si aún viven, y a nuestras madres, es preciso exhortarlos sin cesar a soportar de la mejor manera posible la desgracia.
recordarles que los dioses han escuchado sus principales súplicas, porque no habían pedido tener hijos inmortales, sino valientes y famosos. Y esos bienes que se cuentan entre los más grandes los han obtenido. Y no es fácil para un mortal que, en el curso de su existencia, todo suceda según deseo. Fíjense ustedes que de acá yo tengo que destacar dos cosas muy importantes de este breve discurso de Aspasia. ¿Ok? Primero, la desgracia no sobreviene una sola vez en la vida, igual que la felicidad. La desgracia a una sola persona le puede sobrevenir muchas veces. Algo que yo resumía en una frase en las primeras disertaciones cuando decía: el sufrimiento no llega una sola vez a la vida. La felicidad tampoco. Mientras seamos parte de la vida, estamos sujetos a lo mejor y a lo peor que la vida pueda ofrecer, no una, sino muchas veces, porque esa es la naturaleza de la realidad de la que somos parte. Y eso es lo que nos dice Aspasia aquí. Perdemos un hijo. ¿Qué hacemos? No somos inmortales. Algún día se tenía que morir, antes o después que nosotros, pero tenía que morir. Y eso es ley natural y nosotros no lo podemos cambiar. Si lo comprendemos, sufrimos menos. Relacionemos con Buda. Ese mismo principio de Buda. Comprendamos y no deseemos más de lo que podemos desear. Aquí encontramos un rastro de ello en Aspasia. Y otra cosa muy importante que Aspasia nos dice: ¿cómo podemos pretender que todo se dé según nuestro deseo? Como si el mundo tuviera a mi total y exclusiva disposición. Eso no es así. Aspasia nos dice que debemos entender que para cualquier mortal eso es imposible. Hay cosas que deseamos que nunca vamos a lograr. Hay cosas que indudablemente vamos a conseguir. Entonces, es comprender cómo funcionan las cosas, sobre todo desde las leyes naturales. Entonces, bueno, muy interesante todo esto de Aspasia, ¿ok? De verdad que era una filósofa súper importantísima. Yo quizá me atrevería a decir que la más importante de la Grecia antigua. Y entonces, pues con esta disertación, pues es que les he establecido una relación entre el término de la pornografía, ¿ok? Paseándome por Aspasia como filósofa. Entonces Aspasia nos sirve para establecer esa relación, porque ella, siendo hetera, era catalogada de porné, ¿ok? Y porné pues era prostituta, y ya ahí les he dejado bien claro lo que es el significado de la palabra pornografía. Hay dos personajes de la antigüedad: Safo de Lesbos, la primera, y la segunda, Hipatia. Hipatia, no recuerdo de dónde era, eso se averigua, eso es lo de menos. Lo que no sabemos lo buscamos y lo aprendemos. Yo siempre he dicho, el delito no es ignorar. No, señor, ignorantes somos todos. El delito es no preguntar, no encender la chispa de la curiosidad. Eso es lo que nos limita y nos hace caer en pecado de falta de intelectualidad, ¿no? No el no saber las cosas, no, señor. Bueno, para la próxima semana les voy a traer un tema que tiene que ver con algunas generalidades de la filosofía,
¿ok? Porque me parece muy importante seguir dando como esta perspectiva amplia. Hay que hablar sobre los métodos de la filosofía, las principales ramas de la filosofía, las características del lenguaje filosófico, porque si estamos así como abriendo este despertar a la conciencia, ¿verdad? Para simplificar un poco y acercarnos más todos al tratamiento de la filosofía, pues es necesario que nos paseemos por todos estos puntos, ¿no? Entonces, bueno, yo los voy a dejar tranquilos, ¿verdad? Ya finalizando esta disertación del día de hoy, recuerden que pensar no es un lujo, es una necesidad, y más aún en nuestro mundo de este tiempo presente, ¿no? Por favor, suscríbanse al canal, denle like a los videos y yo los espero la próxima semana, deseándoles que tengan a partir de hoy una semana muy bonita, que tengan días de mucha productividad, de mucho éxito y de mucha satisfacción. Así que chao, chao, los espero la próxima semana y espero que todos la pasen muy, pero muy bien. Hasta la próxima.